A ver, hoy vamos a abrir un libro que, en cierto modo, ha estado sellado por siglos. Vamos a meternos de lleno en los secretos de la Cábala Masit, lo que se conoce como Cábala práctica. Y ojo, aquí no estamos hablando de filosofía teórica, para nada. Esto es sobre poder puro. La capacidad, dicen, de influir directamente en el tejido de la realidad. Un conocimiento, pues, tan potente que se llegó a considerar prohibido. Ok, para este viaje al huerto secreto tenemos un mapa bastante claro. Primero, vamos a descifrar esas capas ocultas de la sabiduría antigua. Después, exploraremos los dos caminos que existen hacia el poder divino. Luego, vamos a ver qué secretos se podían controlar y, más importante, por qué ese camino terminó sellado. Seremos testigos de la caída de un cabalista que se atrevió a ir por ahí y al final veremos qué camino, si es que hay alguno, queda abierto. Bueno, entremos en materia. El primer gran secreto es este. Hay que entender que los textos sagrados como la Torá no son lo que parecen a simple vista. La tradición nos dice que son como una cebolla. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas capas de significado. Y la verdad más profunda, está escondida justo en el centro. A este modelo de 4 capas se le conoce como pardés. Es una palabra hebrea que significa huerto, de ahí el nombre. Cada letra de esta palabra es un acrónimo que representa un nivel. Pshat, lo literal. Remes, lo insinuado. Drash, lo alegórico. Y aquí viene lo bueno, Sod, que es el nivel secreto. Y es en esa última capa, en el Sod, donde se esconden las claves del poder místico. Pero esperen, que hay más. Porque incluso dentro de ese nivel secreto del Sod, hay un núcleo todavía más profundo. Es, por así decirlo, el secreto del secreto. Y eso es la cábala práctica, la cábala Maasit. Es justo el punto donde la sabiduría mística deja de ser un montón de teoría y se convierte en una herramienta. Una herramienta para, supuestamente, alterar la realidad. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque el camino se divide en dos. Para llegar a este poder, las enseñanzas describen dos métodos, y son totalmente opuestos. Pensemos en uno como el camino de la luz, y el otro, el otro camina muy cerca de las sombras. Aquí está la elección fundamental, la gran disyuntiva. Por un lado, tenemos el camino largo, el seguro. Implica una vida de purificación total para, digamos, merecer esa conexión divina. Y por el otro lado, está el atajo. El camino corto y peligroso que consiste en usar fórmulas secretas para básicamente arrebatar el control sobre las fuerzas de la creación. Una diferencia clave, ¿no? A ver, que quede claro. El camino seguro no es nada fácil, para nada. Exige una autotransformación completa, una purificación tan profunda que la persona se convierte en lo que llaman un carruaje para la presencia divina, para la Shejinah. Y una vez que se logra esa unión, los milagros no es que se hagan, sino que simplemente ocurren a través de esa persona. Muy bien, dejemos por un momento el camino largo y vamos a ver qué pasaba con el corto. ¿Qué tipo de poder se podía obtener con la cábala práctica? Miren, las hazañas que se les atribuyen a quienes la usaron son, pues, sencillamente increíbles. Hablamos de alterar la realidad a un nivel fundamental. Las fuentes tradicionales, como el Talmud, describen cosas que de verdad desafían la imaginación. Por ejemplo, crear un campo de pepinos con una sola palabra. O formar un ternero para la cena de Shabbat usando el libro de la creación. Incluso darle vida a un hombre de arcilla, el famoso golem. O manipular la física misma, un sabio que levita para construir una casa. O sea, este era el nivel de poder del que estamos hablando. Ok, la pregunta es obvia, ¿no? Si este poder tan increíble existió, ¿por qué ya no se usa? ¿Por qué ahora se considera prohibido, algo extremadamente peligroso? Bueno, la tradición cabalística, especialmente los sabios posteriores, nos dan razones muy específicas. Y son de peso. Resulta que fue el gran cabalista del siglo XVI, el Ari, quien explicó por qué este camino, que antes parece que sí se usaba, ahora está completamente sellado. Él habló de 4 cerraduras espirituales, 4 razones clave que nos impiden acceder a este poder. Así que vamos a ver cuáles son. La primera razón, la primera cerradura, es la impureza espiritual. Antes, los sabios tenían un ritual de purificación muy potente, las cenizas de la novilla roja, un ritual que ya se perdió. Esto les permitía alcanzar un estado de pureza necesario para manejar estas energías tan sagradas sin quemarse, por así decirlo. Sin ese ritual, intentar esto hoy sería como querer agarrar un cable de alta tensión con las manos desnudas. Muy mala idea. La segunda razón tiene que ver con la naturaleza de nuestro propio mundo. Verán, la cábala enseña que este mundo físico es una mezcla inseparable de bien y de mal. Todo está mezclado. Entonces, ¿qué pasa?
que incluso si invocas a las fuerzas buenas, a los ángeles buenos, inevitablemente arrastras con ellos un poco de la impureza del mundo, y esa impureza, dicen, se le pega al que hace el ritual, como si fuera hollín. Tercera razón, el conocimiento mismo está perdido o, peor, corrompido. Con el paso de los siglos, las fórmulas verdaderas se perdieron, o, lo que es más peligroso, fueron alteradas, a veces a propósito, mezclando nombres sagrados con nombres demoníacos. Usar esas fórmulas hoy es como marcar un número de teléfono cósmico equivocado. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Y finalmente, la cuarta razón somos nosotros. La barrera es humana. La tradición dice que solo un sabio completo, un Chacham Shalem, o sea, una persona sin una sola falla espiritual, sin una mancha en su alma, podría usar este poder de forma segura. Y, seamos sinceros, según esta misma tradición, alcanzar ese nivel de perfección hoy en día es prácticamente imposible. Pero quizás, más allá de todas estas razones teológicas, la advertencia más fuerte de todas es una historia. Una historia real, trágica, que se ha contado por siglos para decir, ni se les ocurra intentarlo. Es la historia del rabino Yosef de la Reina, un gran místico del siglo XV. Su meta no podía ser más noble. Él quería forzar la redención final, adelantar la llegada del Mesías. ¿Y su método? Pues la cábala práctica, para capturar a los líderes de las fuerzas del mal. Y casi lo logra, estuvo a punto. Pero en el último momento cometió un solo error. Sintió lástima, una compasión totalmente fuera de lugar por una de estas entidades. Y ese pequeño acto desató el desastre. Sus discípulos murieron o se volvieron locos, y él mismo cayó en desgracia, terminando por usar sus poderes para el mal. Y las advertencias en las fuentes cabalísticas antiguas son para helar la sangre. Hablan de que quien use este poder prohibido perderá todo su dinero, sufrirá enfermedades terribles, que él y sus hijos abandonarán la fe e incluso que reencarnará en un perro negro. O sea, el castigo no es solo espiritual, afecta a todo, la vida presente, la futura. El mensaje no puede ser más claro, el riesgo es total. Entonces, si el atajo, ese camino rápido y tan peligroso, está cerrado y con candado, ¿qué nos queda? ¿Qué opción hay para quien busca un crecimiento espiritual de verdad? Y aquí llegamos al punto central de todo esto. El camino corto, el del poder, está sellado. Pero el camino largo, el de la santidad, la humildad, el estudio intenso, ese camino siempre ha estado abierto. Y sigue abierto para todos. El mejor ejemplo de esto es el propio Ari, el mismo sabio que nos dio las 4 razones. Sus logros espirituales, que por cierto revolucionaron la cábala, no vinieron de encantamientos prohibidos, vinieron de una vida de pureza, de devoción. Él es la prueba viviente de que el camino largo, el camino de la piedad, es el que de verdad funciona. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta bastante potente. Si se cree que un poder tan fundamental, capaz de doblar la realidad, está bajo llave simplemente por nuestro estado espiritual, ¿qué nos dice eso sobre la condición de nuestro mundo actual? Quizás nos obliga a pensar si, con el tiempo, hemos perdido algo mucho más importante que solo un par de secretos antiguos.